De Chiapas, 44 años, Humberto Salazar Obando. En las décadas de los 70 y 80, Cuba llegó a ser potencia mundial en voleibol, box, atletismo y deportes acuáticos. En épocas recientes, no sé por qué ha venido a menos. Alberto Mena González, de Gustavo Madero, 65 años. ¿Por qué le están dando tanto dinero a los deportistas? Hay otros ámbitos donde hace más falta. Siempre habrá otros ámbitos donde hace más falta, pero los deportistas son una muestra de la importancia de México en el Concierto de las Naciones, un país con un buen desempeño deportivo refleja una salud, un bienestar en su juventud y en su población que lo hace destacar entre las demás, ¿no? Es decir, Cuba, gracias a ese desempeño deportivo, lograba humillar a su peor enemigo, que era Estados Unidos. Cuando los panamericanos fueron en Cuba, Cuba quedó en primer lugar de medallas de oro. Aunque idealizando el deporte y demás, dicen expertos que el deporte es una forma política de pelear, de una forma guerrera, de destacar o de humillar al enemigo. Y yo recuerdo cuando la Unión Soviética, que era entonces, y Estados Unidos, cómo se peleaban, no era simple deporte, era mucho más, aquella muy relevante lucha de básquetbol, en la que por un punto ganó la Unión Soviética y lo impugnaron, y todo esto era fuente de muy mala fe, de malos sentimientos. Así que el deporte también tiene ese ángulo. No todo es tan hermoso como uno pudiera imaginarlo. Qué bueno que vamos en tercer lugar y que no concitamos la envidia de nadie. Por lo pronto ni Estados Unidos ni Brasil están dolidos de que vayamos en tercer lugar. Pero sí, tiene muchas facetas el deporte. Derivando a fútbol, que es distinto. Claro. Dicen, leo libros sobre esto, cuánto daño se hacen con el fútbol. Y finaliza con esta síntesis uno de los estudios. El fútbol es política, es economía, es todo menos un deporte. Esto hablando de fútbol, que es otra cosa, está totalmente comercializado. Sí. Decir de comprar un Muchas futbolista en esos millones de euros, ya es puro negocio. Ay, es negocio, se me olvidó lo que decía uno de los expertos. Primero, negocio. Política, economía, todo menos un deporte. Sí, y finalmente, si algo o alguien le da honores al país, le da prestigio al país, pues hay que estimularlo, ya sea en el ámbito deportivo o en el artístico, o donde sea. Quien engrandece al país nos engrandece a todos. Entonces, eso hay que estimularlo. Si estuviéramos en último lugar, estaríamos muy deprimidos. Y el destacar de esta forma merece el estímulo y el apoyo. Y hay muchas cosas en las que se está destacando en los concursos internacionales de matemáticas, en los concursos de robótica. Esos jóvenes que participan en ellos debieran recibir un fuerte apoyo, un sólido apoyo de parte del gobierno.
Hay un escritor, ya murió, muy importante, casi desconocido, se llama Efrén Hernández. Él es el que dio a conocer a Juan Rulfo en la revista América que dirigía Hernández. Hizo unos relatos muy bellos. Un poeta mediano, pero muy buen prosista. Siempre vivió en la mediocridad, en la cuestión económica. Había en la puerta de su casa un letrero: se vende huevo fresco. También esa clase de cultura es mucho más importante. ¿Qué fue para México? ¿Cuánto dio a México el muralismo? A mí no me gusta para nada el muralismo de México, pero ¿cuánto dio en el exterior el muralismo? Los poetas. Eso es muy importante, como también el deporte. Es que desgraciadamente lo mismo que ha sucedido en el deporte de beneficiar a determinadas personas ha sucedido en el ámbito de la cultura. Sí. Pues, ¿cómo se llama Orozco? Lo benefició mucho una extranjera, una norteamericana. Así, bueno, pero este es desde el Renacimiento. Necesitaban mecenas, necesitaban quien los apoyara. La cultura está muy de capa caída. Pues yo hasta donde recuerdo, desde hace mucho tiempo se quejan, por ejemplo, los escritores que les dan becas a quien no han obtenido buenos resultados y se quedan sin nada los que destacan en el ámbito literario, pero que no tienen el apoyo. Lo mismo sucede en la música, en la pintura, en la escultura. Reciben apoyos por intereses mezquinos. Pero además yo no me imagino becas. Yo digo, vivimos en un país que no lee. Yo iba a explicar algo que me parece muy importante, basándome yo, por supuesto, en expertos. Iba yo a explicar lo que era la base del capitalismo. Ahora les digo cómo se llama. Bueno, en Erasmo, para empezar. En Erasmo y en La Tempestad de Shakespeare, para poner cuál fue el génesis y cuál fue la macizez y cuál fue el horror, porque después fue un horror del capitalismo que nos tiene como nos tiene. Dije, vamos a leer La Tempestad. Yo ya la había leído. 3 de todos los asistentes lograron leer La Tempestad, una obra muy bella de Shakespeare. No leen, ni siquiera cuando yo los incito a mis adeptos. No leen, no les importa. Entonces, es terrible. Yo digo que poemas como los de Sabines, grandísimos. Sabines me cae mal, era un priista, pero su obra es perfecta. No, Cepeda fue horrendo. Era mi amigo al principio y sin embargo he leído a mis alumnos sus relatos, que hay uno que se llama Los Pálpitos del Coronel, perfectos. Hago mucha la distinción entre el individuo y su obra. Entonces, Sabines, 3,000 ejemplares empezaron a editar en un país de más de 100 millones de mexicanos. Ahí es donde digo cómo, no el ámbito oficial, que no me interesa, cómo la gente no tiene ningún aprecio de sus escritores, de sus poetas, de sus pintores, ningún aprecio de sus músicos.